Vamos con... Gracias, ahí, gracias. Toda participación es puntuable, por si acaso, ya les he mencionado. Ya, a ver, ya estamos grabando la sesión de hoy, la primera parte. Gracias, Itzen. Eh, la semana pasada, a nivel de teoría, ¿no? Habíamos visto la importancia de lo que es la estadística para lo que va a ser su vida profesional, ¿no ve? Hemos tocado diferentes aspectos, ¿no? Y cómo los datos nos pueden permitir eh, tomar decisiones correctas, ¿no ve? Cuando ya tengamos la potestad de hacerlo, puede ser en una empresa cuando trabajemos o en nuestra empresa también en la cual nosotros estemos administrando, ¿no ve? De ambos lados de la vara, ¿ya? Ya que muchos me han mencionado que trabajan en un negocio propio u otros trabajan en alguna empresa, ¿no ve? O algunos tal vez más adelante piensan trabajar o abrir un propio negocio o una empresa como tal, ¿no? Un nuevo emprendimiento, ¿ya? Entonces, todo lo que se aprende al final es para que ustedes puedan tomar decisiones correctas, ¿no? Y en eso se basa la estadística, tener los datos, analizarlos, procesarlos, ¿no? Y en base a los resultados, tomar decisiones prudentes, ¿no? Que nos hagan que la empresa crezca, ¿no ve? Al final, los números se tratan de crecer, ¿no? Entonces, la primera temática que vamos a ver dentro de la materia son las pruebas de hipótesis, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a entender en teoría hoy lo que significa una prueba de hipótesis. Sé que es mucho más extenso de lo que vamos a ver hoy, pero tenemos que entender el concepto básico, ¿no? Si entendemos el concepto básico, a medida que vayamos avanzando, voy a bajar esto un poquito porque necesito que vean mis manos. A medida que vayamos avanzando, entonces vamos a ir proponiendo también un poco de ejercicios más y más y más difíciles a medida que vayamos viendo, ¿no ve? Y en la vida real también les va a tocar esto, ¿no? A nivel teórico. Cabe mencionar que ya actualmente en los trabajos este proceso no se realiza de manera manual, porque ya existen N herramientas para procesarlas de manera automática, ¿no? Pero necesitamos conocer el concepto y la teoría como tal, cómo funciona por detrás, por ejemplo, los programas que realizan, eh, bueno, no solo estadística, ¿no? Sino que analizan los datos y los procesan, ¿no ve? Al final del módulo yo les voy a enseñar algunas herramientas ya que utilizamos nosotros en banca, donde estoy trabajando actualmente, y parte de lo que me han enseñado también en la maestría de ciencia de datos, ¿no ve? O sea, los datos no los procesamos nosotros, los procesa la máquina, las máquinas, ¿no? Pero al final necesitamos conocer cómo va a funcionar todo esto, ¿no? Entonces, el primer conceptito, ¿no? ¿Qué es una prueba de hipótesis, no? Mm, ¿Qué es una hipótesis, no? Una hipótesis estadística, ¿no? O simplemente una hipótesis corresponde a una aseveración con respecto a un parámetro de la distribución asociada a una población, ¿no? Por eso, nuevamente, ¿no? Los conceptos que les he dicho en la primera actividad van enfocados porque vamos a empezar a mencionarlos dentro de la teoría y tienen que conocer, ¿no? De la población, el total del grupo de pruebas que vamos a tener, ¿no? O sea, la población de los clientes de la empresa de qué tal, por ejemplo, ¿no? Entonces, la población son sus clientes. La población podría ser su personal, ¿no? Entonces, vamos a tomar decisiones para el personal, vamos a tomar decisiones para los clientes, vamos a tomar decisiones para el inventario, ¿no? Esa es la población, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir tocando, ¿ya? Entonces, la hipótesis nos va a permitir justamente, en base a alguno de los parámetros que existen en esa población, ¿no? Entonces, puede ser, en el caso del personal, la edad, por ejemplo, ¿no? La edad del personal de supermercados. Bueno, voy a mencionar Hipermaxi, ¿no? Qué tal parece que se va a cerrar en Hipermaxi, ¿no? En el caso de Hipermaxi, ¿no? Que debe tener, me imagino, arriba de los 5.000 empleados a nivel nacional, ¿no? Es bastante, tiene bastantes empleados, ¿no? Entre cajas, operadores, los que surten, ¿no? El inventario, no me acuerdo ahorita el término que se utiliza, ustedes lo deben conocer muy bien, ¿ya? Uno de los parámetros puede ser la edad, ¿no? Entonces, en base a ese parámetro de la edad, mediante alguna distribución asociada, nosotros podemos determinar qué personal, por ejemplo, es más apto para trabajar en inventarios, ¿no? Donde hay que descargar cajas, hay que surtir a los estantes, todo aquello, ¿no? Y qué personal de edad también podría trabajar mejor en cajas, por ejemplo, ¿no? O en atención al cliente, ¿no? Hay supermercados en Estados Unidos en los cuales eh,
contratan personas, adultos mayores, ¿no ve? Que han tenido una experiencia laboral bastante para atención al cliente, porque saben tratar a las personas. Si tú contratas a un jovencito allá en Estados Unidos de 20 años, no sabe tratar a los clientes, ¿no? Más bien al contrario, que se queden y vuelvan, los van a hacer escapar, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, ahí sería interesante, ¿no? Una prueba de hipótesis para definir esta situación, ¿ya? Bueno, me estoy adelantando, ¿no? Pero la idea es que entiendan, ¿no ve? Que entiendan como tal el concepto, ¿ya? Ahora, una prueba de hipótesis es una metodología, ¿no? O sea, es un proceso. Ustedes son de administración, así que todos son procesos, procesos y procesos, ¿no? Todo tiene que estar con procesos, nada puede hacerse así a la ligera, ¿ya? Por instinto, pues no, nada se puede hacer por instinto, todo es proceso, datos, números, ¿no? Entonces, esta metodología nos va a permitir determinar si los datos de una muestra, ya muestra, otra vez, ya en otro concepto, de toda la población de 5.000 de 5.000 personas que trabajan en supermercados Hipermaxi, ¿no? Vamos a tomar una pequeña muestra, ¿no? Puede ser de una sucursal. Yo vivo en el Alto, entonces del multicine, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar esa pequeña muestra, ¿no? Y vamos a ver cómo es el comportamiento de la sucursal del multicine El Alto, ¿no? Entonces hay otro conceptito, ¿no? Entonces, estos datos nos van a proporcionar evidencia suficiente para rechazar o no una hipótesis, ¿no? Sobre un parámetro de la población, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Si las personas arriba de 50 años, mi hipótesis, ¿no? Trabajan mejor en atención del cliente que en inventario. Más seguro es que sí, ¿no? Por el mismo hecho de que ya tienen una edad avanzada, ellos van a cargar, descargar, surtir más despacio, ¿no? Pero eso hay que probarlo mediante datos, ¿no ve? No puedo asumir que eso va a ser correcto, porque me podría equivocar. Les comento que me podría equivocar en algún momento, ¿no? Al tratar de asumir algo que yo lo veo evidente, digamos, ¿ya? Entonces, en una prueba de hipótesis se debe confrontar dos afirmaciones, ¿no ve? Entonces, por un lado, ¿no? La que se acerca a la hipótesis de interés, ¿no? Que se denomina, bueno, una se denomina la hipótesis nula, ¿no ve? Denotada por H0, ¿no? H sub 0, perdón, ya, la presentación no me permite hacer el sub 0, y tampoco lo he querido cargar en imágenes, ¿ya? Y corresponde al valor del parámetro que se cree cierto inicialmente, ¿no ve? Lo que les decía, que trabajan mejor las personas mayores de 50 años en atención al cliente, ¿ya? Y la otra se denomina la hipótesis alternativa, que se denota como H sub 01, ¿no? Perdón, H sub 1, ¿ya? Y es una aseveración que indica un cambio a evaluar en el valor del parámetro respecto a la hipótesis nula, ¿no? Entonces, esto se puede expresar como que el parámetro ha aumentado, ha disminuido o que es distinto de la inicial, ¿ya? En teoría suena en sedoso, ¿no? No lo voy a negar. Ya en la práctica lo vamos a ir viendo. Siguiente, ¿no? Es importante tener en cuenta de que la hipótesis, ¿no? La alternativa, en este caso H sub 1, se plantea justamente para buscar la evidencia de un cambio en el valor del parámetro, ¿no? Si algo cambia en el parámetro que hemos tomado, entonces eso es lo que vamos a buscar, ¿ya? Y se determina según la pregunta que se busca responder, ¿no? Si es mayor, si es menor o si es distinto, ¿ya? De la hipótesis nula, ¿no? En este caso. La hipótesis nula, H sub 0, ¿no? Suele ser el complemento definido en H1, ¿ya? Entonces, siempre son a la par, ¿no ve? Siempre, siempre, siempre. H sub 0 y H sub 1, ¿ya? El contrario, ¿no? Pues la alternativa, el complemento, ¿ya? Debido a que en general no es posible acceder a los datos de toda la población, ¿no? Por siempre se toman muestras, ¿no? Y eso es natural, ¿no? Eso lo han visto en estadística, ¿no? Otro caso para no tomar supermercados. El caso, por ejemplo, de las... a ver, viendo el caso del dólar, por ejemplo, actualmente, ¿no? Según algunos reportes periodísticos, el dólar ha vuelto a bajar a 8.50, ¿no ve? Es lo que dice la prensa o parte de la prensa. Pero si tú vas al que te cambia dólares, no puede ser una casa de cambios, o puede ser una persona que está sentada acá en La Paz, en la esquina del obelisco, ¿no? No es la realidad, ¿no? Porque está entre 11 y 11.50. Ahí es donde se ha establecido el dólar actualmente, ¿no? El dólar paralelo, ¿no? Y por lo menos en La Paz se consigue ese precio, entre 11 y 11.50,
¿ya? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, la muestra de La Paz lo muestra una realidad. La muestra probablemente de Tarija, que es donde han dicho que baja hasta en 8.50, ¿no? Muestre otras realidades, ¿no? ¿Ve? Porque están en frontera con la Argentina. Entonces, cada muestra puede que muestre distintas realidades, ¿no ve? Entonces, ahí pues tenemos un sesgo, ¿no? Entre lo que va a pasar en la ciudad de La Paz y lo que va a pasar en la ciudad de Tarija, ¿no? O en el departamento de Tarija, mejor dicho, ¿ya? Entonces, debemos nosotros, en base a esto, ¿no? Que les digo, debemos decidir cuál de las dos afirmaciones es correcta a partir de nuestra muestra, ¿no? Aleatoria en este caso. Probablemente si tomamos la muestra paseña, sí digamos que el dólar está entre 11 y 11.50, ¿no? Y digamos afirmativo a esta hipótesis. O superior a 10 bolivianos, suponemos. Pero si tomamos la muestra en Tarija, entonces probablemente no vaya a nuestra hipótesis porque ya sí está debajo de los 10 o de los 9 bolivianos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la cosa, ¿ya? Para que entendamos esto de la parte teórica, ¿no? A ver, la metodología también, bueno, nos explica que hay que suponer que la hipótesis nula siempre es verdadera, ¿no? Siempre es verdadera. Eso es lo que estamos diciendo que es verdadero, ¿ya? Y se busca ver si la muestra nos provee de evidencia que contradiga esta suposición, ¿no? Entonces, en base al parámetro, tenemos que ver si esto es, lo podemos negar, ¿no? ¿Ve? Si podemos decir que esto es mentira, que esto no es verdadero, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que dada la aleatoriedad del fenómeno en estudio, no es posible afirmar siempre con certeza que una hipótesis es verdadera, por lo que a lo más se puede rechazar en favor de la otra, ¿no ve? Entonces, ahí va a entrar los datos, ¿no ve? Como os he dicho, puedo inducir que esto va a ser afirmativo, pero viendo los datos, en el caso del dólar tarijeño y en el caso del dólar paseño, puede que mi hipótesis eh, tenga que ser rechazada, ¿no ve? Tenga que ser rechazada, ¿ya? Entonces, la hipótesis nula será rechazada en favor de la hipótesis alternativa, ¿no ve? Solo si la evidencia que arroja la muestra sugiere que H es falsa, ¿ya? Si la muestra no contradice fuertemente a la hipótesis nula, ¿no? Se acepta que esta hipótesis sigue siendo válida, ¿no ve? Entonces, para el ejemplo, ¿no? Si el dólar, bueno, tomando la muestra, ¿no? Es superior a 10, le pondremos y es inferior a 10, ¿no? En La Paz, la hipótesis va a ser verdadera, ¿no ve? Porque es superior a 10. Pero en Tarija, probablemente la hipótesis sea negativa, ¿no? En este caso tengamos que rechazar la hipótesis, porque allá realmente sí el dólar está un poquito más bajo por la frontera con Argentina, ¿no? Donde no hay carencia de dólares, porque tú pasas la frontera y los compras, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya? Cosa que acá de La Paz no podemos hacer, ¿no? Tenemos que ir al desaguadero y del desaguadero comprar, ¿no? Probablemente en el desaguadero también la muestra nos salga rechazada, porque ahí sí el dólar debe ser un poquito más bajo y eso lo traen acá para venderlo justamente a 11 y 11.50, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Yo creo que se entiende, ¿no? Estoy poniendo hartos ejemplos para que entiendan esto de la hipótesis, ¿ya? Entonces, al final, en teoría, ¿no? Las dos posibles conclusiones derivadas de un análisis de pruebas, ¿ya? De hipótesis, son rechazar o no la hipótesis inicial, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, un grafiquito, ¿no? ¿Cómo va a entrar? Entrada y salida, esto lo conocen ustedes. Se asume que la hipótesis es nula, ¿no? H0 es verdadera, ¿no? Siempre asumimos eso. Se busca evidencia en la muestra, La Paz, Tarija, Desaguadero, ahora hemos puesto 3 ejemplos, para evaluar la velocidad o no de esta hipótesis, ¿no? Entonces, en base a la evidencia de la muestra que tengamos, se va a rechazar la hipótesis nula o no se va a rechazar la hipótesis nula y se va a dar por verdadera. Eso es, ¿no? Eso es una prueba de hipótesis. ¿Queda claro? Así con chubis lo estoy explicando. Con chubis. Tal vez un poquito más podría ser más central. Pero quisiera que me lo digan porque vamos a pasar ya a otro contexto. ¿Se entiende? Manitos arriba, pulgares arriba. He tratado de hacer lo más práctico posible. Porque si no entendemos esto, en vano os voy a dar ejercicios, ¿no? Y les puedo dar en ejercicios, no lo van a entender. Perfecto, María. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Ya? Entonces pasamos al siguiente conceptito, ¿ya? A ver, ya conociendo lo que es una prueba de hipótesis, ¿no?
que puede ser aceptada o rechazada, ¿ya? En base a la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis complementaria que sería H1 para rechazarla, cuando tienda más a H1, obviamente. Entonces, tenemos las pruebas de hipótesis unilaterales y bilaterales, ¿no? Ahora entendamos este concepto, ¿ya? Tenemos todavía 10 minutitos, tenemos que aprovechar. Creo que no vamos a alcanzar a todo. A ver, veremos. Ya, en una prueba de hipótesis, ¿no? H1, ¿ya? Se plantea para buscar evidencia de un cambio en el valor del parámetro, ¿no? Y se determina según la pregunta que se busca responder. Nuevamente, si es mayor, menor o es distinto, ¿no? Las pruebas de hipótesis generalmente tendrán una de las siguientes tres formas, ¿no? Una de las siguientes. Entonces, por un lado, si la hipótesis nula, ¿no? Por un lado tenemos, y luego otro la hipótesis alternativa, que sería el H1, el H0, el H1, ¿no? Si el parámetro es igual al valor supuesto, ¿no? Entonces, en la hipótesis alternativa H1, el parámetro va a ser distinto del valor supuesto. Eso es más que obvio, ¿no ve? Más que obvio. Si en el caso de que el parámetro sea menor o igual al valor supuesto, esto quiere decir que la hipótesis alternativa H1, su parámetro es mayor al valor supuesto, porque es lo contrario, es lo que habíamos dicho, ¿no ve? Y en el caso de que el parámetro sea mayor al valor supuesto, la hipótesis alternativa, el parámetro sería menor al valor supuesto, ¿no ve? Tenemos la hipótesis nula, y por ende siempre su hipótesis alternativa va a ser lo contrario. ¿Ve? Y eso nos muestra esta tablita. Entonces, así van a saber y se van a dar cuenta de una manera rápida cuál debería ser su hipótesis alternativa, el contrario. ¿No ve? Porque acá se nos puede sacar una hipótesis nula tendiendo, ¿no ve? Obviamente, entre el 0 y el 1, que sería el porcentaje, ¿no? Que tienda a 1, a ser verdadero, 0,95, ¿no? Por ende, la hipótesis alternativa va a ser 0,05, ¿no ven? Porque ambas van a sumar el 1. ¿Se entiende esa parte? Así de sencillito, ¿no? Si la hipótesis nula es el 90%, lo ponemos ahora, la hipótesis alternativa va a ser el restante, que va a ser el 0,1, ¿no ve? O el 0,10, ¿no ve? Entonces, vamos por ese lado, ¿ya? Ya estamos en los últimos 10 minutitos, ya me he advertido esto. Ya. Esto es del Zoom, perdón. Vamos a la siguiente. Ya. Tenemos que acabar por lo menos la primera parte y tenemos que llegar a los 6 pasos para hacer una hipótesis. Ya. Las pruebas de hipótesis se pueden clasificar en dos tipos, ¿no? Y ahí entramos. Bilaterales y unilaterales, ¿no? Las bilaterales corresponden a hipótesis de la forma de este tipo. Parámetro igual al valor supuesto y el parámetro en el H1 distinto al valor supuesto, ¿no? Entonces, en este caso, por ende, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? ¿Por qué? El H0, cuando el valor estimado del parámetro sea extremo, ¿no? Ya sea notablemente menor o mayor en comparación al valor supuesto, bueno, rechazaríamos este caso. Por el otro lado, las pruebas unilaterales son de dos formas, ¿ya? De dos formas. Entonces, este cuadro hay que estar. Ya. Bilaterales es cuando son iguales y distintos, ¿no? Esa es una prueba bilateral. Cuando es unilateral, ¿no? Cuando tenemos el mayor igual, o es más o es menos que nuestro parámetro, ¿no? Cuando el parámetro es menor o igual al valor supuesto, ¿ya? El parámetro del H1 va a ser mayor al valor supuesto. Eso ya lo hemos visto en el cuadro anterior. Y lo mismo, cuando el parámetro es mayor al valor supuesto, el parámetro de H1 es menor al valor supuesto. Estas son unilaterales. ¿Ve? Nuevamente vuelvo al cuadro inicial porque aquí va a ser más fácil. Esta es, en amarillo, una prueba bilateral y la verde y la lila es una prueba unilateral. ¿Ya? Unilateral. Porque es mayor o menor, no es igual ni distinto. En el otro caso es igual o distinto, igual y distinto, pero no es ni mayor ni menor. ¿Ve? Ese detallito. Ya saben cómo diferenciar una prueba unilateral y una prueba bilateral. ¿Ve? Sencillo, no hay donde perderse. Esto tengo que cambiar su imagen. Ya. Entonces, en los casos cuando la prueba sea bilateral, ¿no?
Rechazaremos HC1, pero rechazaremos H sub 0 cuando a partir de la muestra el valor estimado del parámetro sea mucho mayor o menor que el valor supuesto respectivamente. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en ejercicios, no se preocupe, va a ser un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Ya? Estamos todavía, ya. La prueba de hipótesis y los tipos de error, ¿no? Entonces, acá nos va a decir cómo vamos a rechazar o aceptar la hipótesis, ¿no? Recordemos que una prueba de hipótesis, ¿ya? Dentro de lo que es la metodología, ¿no? Nos permite determinar si los datos de una muestra proporcionan la evidencia suficiente, ¿no ve? Si con estos datos podemos o no probar para que la hipótesis sea aceptada o sea rechazada, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, sobre el parámetro de distribución que escojamos dentro de lo que es la población en total, ¿no? Nosotros, cuando decidimos rechazar o no rechazar la hipótesis, tenemos 4 opciones. ¿Cuáles son esas opciones? ¿No? Tenemos los resultados de la prueba y la realidad, ¿no? Lo que les decía, la realidad, ¿qué me dice? En el caso de los trabajadores, bueno, tomaremos el dólar, perdón. En el caso de La Paz, no voy a poner La Paz. En el caso de La Paz, la realidad me dice que mi hipótesis de que el dólar fluctúa arriba de los 10 bolivianos, ¿no? El dólar paralelo, la realidad me dice que sí, ¿no? O sea, yo puedo asumir eso, porque he ido al mercado de compra y venta de dólares y efectivamente está. Pero, ¿qué me dirán las pruebas? ¿No ve? El resultado de la prueba, con los datos, con el parámetro, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? ¿No? Tengo 4 opciones. Ah, no sale mi, aquí sí sale. Tengo 4 opciones, ¿no? No sé si se llega a ver, creo que ahí sí se llega a ver, ¿no? En el caso 1, ¿no? Acá, en el caso 1. Entonces, eh, cuando la decisión es incorrecta, se rechaza una hipótesis verdadera, ¿no ven? Entonces, estaríamos rechazando una hipótesis verdadera en este caso, ¿ya? Estaríamos rechazando. En el caso 2, ¿no? No se rechaza una hipótesis verdadera. Sería no rechazar versus verdadera. El segundo caso, ¿no? Es una decisión correcta, no se rechaza una hipótesis verdadera, ¿no? A nivel de errores. En el caso 3, se rechaza una hipótesis falsa, ¿no? Eso es en el de rechazar y es falso, ¿no? Entre ambas realidades, como es decir. ¿Alguien levanta la mano? Ah, yo he levantado la mano. Ah, perdón. ¿No? Y en el caso de que la hipótesis no se rechace y la hipótesis sea falsa, lo que nos quiere decir que es una decisión incorrecta, ¿no ve? No se rechaza una hipótesis falsa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice, no? Podemos cometer estos dos tipos de errores. Cuando nosotros sabemos que la realidad es verdadera y rechazamos la hipótesis, no, o sea, ¿qué es lo que pasa? El dólar efectivamente en La Paz es superior a los 10 bolivianos, ¿no ve? Es superior para la compra y venta, ¿no? Bueno, para la compra, ¿ya? Pero yo con mis datos estoy rechazando la hipótesis, ¿no ve? Estoy poniendo la ciudad de La Paz, ¿no? Aquí centro, Camacho, zona central, parque urbano, ¿ya? Entonces, yo estoy rechazando una hipótesis verdadera, ¿no? Entonces, estoy tomando una decisión incorrecta, ¿ya? En el otro caso, ¿no? Eh, si mi hipótesis fuera lo contrario, ¿no? Que en La Paz sí se está vendiendo menor a 10 bolivianos, ¿no? Y yo la rechazo, estoy haciendo una decisión correcta. ¿Por qué? Porque yo sé que esa realidad es falsa en la ciudad de La Paz, ¿no? En el parque urbano central, ¿ya? Por el otro lado, ¿no? Si mi hipótesis es verdadera, ¿no? Vuelvo mayor a 10, ¿ya? Mayor a 10 bolivianos, ciudad de La Paz, casco urbano, ¿no? Y no la rechazo, quiere decir que es una decisión correcta, porque estoy aceptando que mi hipótesis es verdadera. Pero si mi hipótesis es falsa, vuelvo al menor a 10 en La Paz, casco urbano central, y no la rechazo, estoy aceptando mi hipótesis falsa, ¿no? Estoy tomando una decisión incorrecta, ¿ya? Con eso creo que quedaría clarísimo, ¿no? Entonces tenemos dos maneras en que esta hipótesis falsa y rechazar es una decisión correcta y que no rechace a mi hipótesis que es verdadera, entonces también es una decisión correcta, ¿ya? A ver, cuidado se me corte y nos vamos a quedar.
Ya, tengo 1 minuto 40, ya. Nos vamos a dar una pausita, ya saben, de 10 minutitos, ¿no? Y luego continuamos, ¿ya? Continuamos, porque no quiero dejarles a medias lo que vamos a ver en los tipos, y luego ya terminamos con los pasos, ¿no? Y luego tendríamos que ir a los ejercicios, ¿ya? Entonces, volveremos, por favor, dense una pausita de 10 minutos y volvemos 9:20, ¿ya? El enlace les voy a poner en WhatsApp y también está en la plataforma para que lo puedan, para que puedan ingresar, ¿listo? No quiero dejarles a media porque se me va a cortar en pleno hablar, ¿listo? ¿Alguna duda? Eso sí podemos aprovechar de esta partita que ya hemos visto. Said, Jimena, María, Nancy, Itzel o Olivia. ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que se me haya ido? ¿Algo que no se haya entendido? Tenemos 1 minuto para aprovechar. ¿Nada? ¿Todo está bien? ¿Está claro? ¿O estoy volando mucho? Es igual, díganme. Tal vez estoy volando mucho. Nos podemos dar más tiempo para la parte teórica, no hay problema. Me avisan igual si vuelo mucho. Entonces, me imagino que estamos bien. Nadie levanta la mano, nadie dice nada. Ya. Voy a asumir que estamos bien, ¿no? Cuando nadie habla me asusta. O nada se está entendiendo o se está entendiendo todo. Ya. Volvemos nuevamente. Ya espero que haya preguntitas al volver.